tus emociones y tu voluntad. Primarily your thinking. Primordialmente tu mente, tu manera de pensar. God can't go past your thinking. Dios no puede ir más allá de tu manera de pensar. Let's put it this way. He can, Lo digo de esta manera, Él puede, but He doesn't. pero no lo hace. That's why the Bible says in Romans chapter 12, Es por eso que la Biblia dice en Romanos 12 we are changed que somos cambiados by the renewing of our mind. con el renovar de nuestra mente. I can't just lay hands on you, Yo no solamente puedo imponer mis manos sobre and ti then all of a sudden you think different. y de un momento a otro ya tienes la mente renovada. You are in charge of your thinking, No, tú estás a cargo de renovar tu propia mente. and you have to change your thinking. Debes cambiar tú tu manera de pensar. What happens ¿Qué sucede if the way we think si es que la manera como pensamos is contradictory to the way God thinks? está opuesta a la manera como piensa Dios? That sounds like trouble. Eso parece una situación de problema. Now, I go to Mexico a lot. Ahora, yo viajo mucho a México. I can't even count how many times. Ni siquiera puedo contar en cuántas veces he ido para allá. 15, 20. Creo que maybe 15, more. 20, algo así. And here's something I noticed. Y esto es algo que yo he visto. Every country has a culture. Cada país tiene su propia cultura. Cultures are ways of thinking and doing. Y la cultura tiene que ver con las formas como la gente en ese lugar hace las cosas. Everybody has a culture, Y todos tienen una cultura propia, including me. incluyéndome a mí. Can you tell that I'm an American? ¿Pueden darse cuenta que yo soy norteamericano? Probably. Probablemente que sí. Just the way I think and do things. Simplemente por la manera como hago cosas o como pienso. Well, the Mexicans have a culture. Bueno, los mexicanos tienen una cultura también. And what happens is, Y lo que sucede es they get saved and put into the ministry, que a veces ellos son salvos y son puestos en el ministerio but they keep their old culture. y se quedan con su cultura. There was a man who was a minister. Había un hombre que era un ministro, He's also a lawyer. también era abogado, And he tells me, y él me he dice, said, I want you to come and teach in my church. quiero que vengas a enseñar en mi iglesia. And he looks at me and he says, Y él me mira y me dice, now I'm a lawyer. bueno, yo soy abogado. If I do not show up at the court Si yo no me aparezco en la corte, when it's time for the court, cuando es tiempo de ir a la corte, the other side wins. la otra parte gana. He said, I understand these things. Yo entiendo estas cosas. I'm telling you, Te estoy diciendo, I will call you in 2 weeks te llamaré en 2 semanas and we will set up a meeting. y vamos a ponerle hora a nuestra reunión. I never heard from him. Y nunca escuché de él. So I emailed a friend of mine Entonces le escribí, le mandé un correo electrónico a un amigo that is also a friend of his. que también es amigo de él. And she's a Mexican. Ella es mexicana también. And I said, is he dead? Y yo le pregunté a ella, ¿murió? What happened? ¿Qué sucedió? He said he was going to call me. Él dijo que me iba a llamar He didn't call y me. no lo hizo. I said, do you know, is there a problem? Y yo le pregunté a mi amiga, ¿hay algún problema? ¿Pasó algo? Here's what she said. Y esto es lo que ella me dijo. She said, Pastor, I'm so sorry, Me dijo, pastor, lo siento mucho, but it's customary pero es costumbre in Mexico en México to tell you something el decirte algo and have no intention of doing it, y lo dicen sin intención de hacer lo que acaban de decir, even while they're telling it to you. a pesar que te lo dicen directamente. It's very common here. Es muy común acá, me dice. Now see, that shouldn't be true for a minister. Ya, eso no debería ser cierto para ningún ministro. The Bible says, let your yes be yes and your no be no. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. See, that culture is going to hurt him. Por ejemplo, a este ministro, esta cultura lo va a lastimar a él. He won't prosper in life Él no va a prosperar en la vida because of this culture that's stopping him. a causa de la cultura que lo está deteniendo. And we need to change our thinking. Y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. If our culture contradicts the Bible culture, Si es que nuestra cultura contradice a la cultura de la Biblia. because this Bible, Porque esta Biblia it is a culture.
es una cultura en sí misma. It's God's Word. Es la palabra de Dios. But it contains God's culture. Y contiene la cultura de Dios. It's how He thinks. Es como piensa And Dios. it's how He does Y things. cómo Él hace las cosas. And so we need to be careful. Entonces debemos de tener cuidado. Even myself as an American, Hasta yo mismo como norteamericano I have to change my thinking to the Bible. tengo que cambiar mi manera de pensar conforme a la Biblia. And we prosper Y prosperamos according to our thinking. conforme a la manera que tenemos de pensar. He said that. Eso es lo que hemos leído. Because what you think Porque lo que tú piensas becomes what you believe. se convierte en lo que tú crees. And what you believe Y lo que crees is what you talk about, es de lo que hablas, is what you act on. es en lo que actúas. In other words, you're releasing faith En otras palabras, estás desatando fe according to what you believe in your heart. conforme a lo que crees en tu corazón. That's why it's so important Es por eso que es tan importante to think the thoughts of God, el pensar los pensamientos de Dios, because that's what we will end up believing. porque eso va a ser lo que vamos a terminar creyendo. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. The doctrine of prosperity, La doctrina de la prosperidad not really in the Bible, no está realmente en la not Biblia, in the New Testament. no está en el Nuevo Testamento. In the Old Testament, yes. En el Antiguo Testamento sí. Let me explain the difference. Déjeme explicar la diferencia. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, they were not sons and daughters of God. la gente no era hijos o hijas de Dios, They were servants. eran siervos de Dios. And God prospered His servants. Y Dios prosperaba a sus siervos. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, we are born of God. somos nacidos de Dios. The book of Romans in chapter 8 El libro de Romanos, capítulo 8, tells us that now we are the children of God. nos dice que ahora que somos hijos de Dios, And because we're the children of God, y porque somos hijos de Dios, we have received an inheritance hemos recibido una herencia. that's better than prosperity. Y eso es mejor que la prosperidad. An inheritance. Tenemos una herencia. Just look in Romans 8. Miren en Romanos 8, We are heirs of God. somos herederos de Dios. We are Amén. joint heirs with Jesus Y Christ. somos coherederos con Jesucristo. That means Amén. Eso significa whatever He inherited que lo que Él ha heredado, also belongs to me. eso también nos pertenece a nosotros. Yeah, hallelujah. Sí, aleluya. I am a child of God now. Soy hijo de Dios ahora. My father is a king. Mi padre es un rey He owns everything. y a Él le pertenecen todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. And He's rich. Y Él es rico And I'm His son. y yo soy su hijo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. But we don't think this way. Pero no pensamos así. We still think that we have to beg God. A veces pensamos que tenemos que Oh, suplicándole a Dios. God, please. Oh, por favor, por favor. That's a servant Eso es lo que hace un siervo, begging a master. suplicándole a su maestro. My children, Mis hijos, they walk in my house, ellos caminan en mi casa, they open the refrigerator, ellos abren la refrigeradora and they take whatever they want. y sacan lo que ellos quieren. And they don't even ask me. Ni siquiera me preguntan si pueden hacerlo. Why? ¿Por qué? They're my children. Porque son mis hijos. They can't imagine the father saying no. Porque ellos no podrían imaginarse a su padre diciéndoles que no. They don't think the father will say no. Ellos no piensan, oh, mi papá me va a decir que no. Sometimes we're not sure. A veces tú y yo no estamos tan Oh seguros. God, I hope you answer this Oh time. Dios, espero que me respondas esta vez. They're not sure. No estamos seguros a veces. That's a problem up here Ese es un problema aquí en nuestra manera de that pensar. affects down here. Y eso afecta a lo que está aquí.
So we have to work hard. Entonces debemos esforzarnos. The Bible tells us in the book of Romans, En el libro de Romanos nos dice la you Biblia are transformed que somos transformados by the renewing of your mind. por el renovar de nuestra mente. You're born of God instantly. Nacemos de Dios As instantáneamente. soon as you receive En el Jesus, momento que reconoces a Cristo the como Holy tu Señor, el Espíritu comes Santo into your spirit viene a tu espíritu and causes you to be born again, y hace que nazcas de nuevo and you become the child of y te God conviertes en un hijo, una hija de Dios, instantly. instantáneamente. But your mind doesn't understand it. Pero tu mente no entiende eso, You still have the thinking of the old ways. porque aún tienes la manera de pensar And antigua. so your spirit has been changed, Entonces tu espíritu ha sido cambiado, but your soul has not changed. pero tu alma, tu mente todavía no han cambiado. And you need to change the way you Y think tú debes cambiar la manera que to tienes what de you are pensar now, a lo que eres ahora, not what you used to be. no lo que eras antes. This is just in the Bible. Esto está en la Biblia. We prosper according to our thinking. Entonces vamos a prosperar en la medida que nuestra mente ha cambiado. Amen. Now, I said some of this in Tarma, Y yo compartí esto en Tarma, but I'm going to say it again here. y lo voy a decir aquí otra vez. We have an inheritance, Tenemos una herencia, and I'm a child. y yo soy un hijo. I also have a call of God. También tengo un llamado de Dios, The calling is His calling. y el llamado es el llamado de Él. I didn't call myself. Yo no me llamé a mí mismo, I answered the call. yo respondí a su llamado. It's His ministry. Es su ministerio. I didn't tell Him what I wanted to be. Yo no le dije a Dios lo que quería hacer. He told me. Él me dijo a mí, He didn't give me any choice. y Él no me dio otra opción. He said, this is what I'm calling you to do. Y Él me dijo, yo te estoy llamando a hacer esto. For a while, I fought it. Y por un tiempo yo luché con esto, I didn't want it. porque no quería hacerlo. But I said, okay. Pero finalmente dije, está bien, It's His ministry. porque es su ministerio. Because it's His ministry, Y porque es su ministerio, I expect yo tengo la expectativa Him to pay for it. que Él pague por lo que me está pidiendo que haga. He called me. Él me llamó, I didn't call Him. yo no lo llamé a Él. Aleluya, qué privilegio, ¿verdad? Aleluya. Well, if it's His, Bueno, si es su ministerio, I expect Him to pay for it. entonces tengo la expectativa que Él pague por eso. And I mean that in a good way. Y lo estoy diciendo con mucho respeto, de una buena manera. I don't mean that I'm demanding it from Him. Tampoco lo digo de una manera como que estoy demandando de Dios. I just figure if He called me, Simplemente he resuelto, si Él fue el que me llamó, then He should pay for it. entonces Él debería equiparme. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que digo? Does anybody here have a job? ¿Alguien acá tiene un trabajo? You have a job? ¿Tienen, Anybody? ¿Alguien trabaja? Do you expect to be paid? ¿Tú tienes la expectativa que te paguen? There you go. No, ahí no tiene. Same thing here. Lo mismo sucede aquí. So if God wants me to come to Peru, Entonces, si Dios quiere que yo venga a Perú, I expect Him to give me the money. yo tengo la expectativa que Él cubra con los gastos. I don't cry about it. Yo no me pongo a llorar I delante don't de beg Él, for it. no le estoy rogando a Él. I'm going to tell you a secret. Les voy a contar un secreto. I didn't even ask for it. Ni siquiera se lo pedí. It's His ministry. Es el ministerio de Él. So I figure He's going to pay. Entonces yo ya lo tengo resuelto. Él va a cubrir todo. And He did. Y así fue. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amen.